Y ya regresamos a su programa El Punto Es a través de www.ansusmultimedios.com. Y bueno, pues está con nosotros nuestro historiador de cajón, Fabián Ruiz. Yes. Y vamos a hablar, en el bloque anterior empezamos a comentar rápidamente lo que era las fechas, ¿no? 15 y 16 de septiembre, que llevamos no sé cuántos años celebrándola, siempre están ahora sí que en nuestros días festivos de cajón. De cajón. Para todos los mexicanos, seas de la religión que seas. Claro que sí. Todos, las vivimos de diferente manera, pero al final estamos ahí, no siempre al pendiente. Pero hay muchísimo más detrás de, ¿no? O sea, nosotros solamente, vamos a decirlo de esta manera, nos damos una pequeña embarrada, no profundizamos y checamos bien qué onda con este rollo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más. Pues sí, como lo decía hace rato, ¿no? Pues cada año conmemoramos, celebramos, nos ponemos hasta el copete con el tequila y eso, pero pues realmente nunca hacemos una reflexión histórica, ¿no? Acerca de lo que pasó. Como lo decía, pues muchas veces creo que ni siquiera conocemos el nombre de los personajes históricos que tuvieron participación en el movimiento de independencia. A veces los confundimos con personajes de la Reforma, con personajes de la Revolución. Entonces, pues sí hay que tener muy en claro, pues toda esta parte de la historia de México, ¿no? Que como ya lo sabemos, habrá pasado en el año de 1810. Y pues uno de los personajes más importantes y más emblemáticos de este movimiento, pues es el cura Hidalgo, ¿no? El que ahora es considerado el padre de la patria. Pero ¿quién es el cura Hidalgo, no? Siempre hemos tenido esta visión donde lo vemos como un superhombre, ¿no? Donde lo vemos como una deidad, básicamente. Es el padre de la patria y entonces no lo podemos ver a los ojos, no lo podemos ni siquiera tocar ni hablar mal de él, ¿no? Y ese tipo de personajes, lo esencial y lo principal, pues, es humanizarlos, para realmente conocerlos, para realmente entenderlos. ¿Cómo vamos a conocer a Miguel Hidalgo, no? Si ni siquiera conocemos el rostro de cómo él era, ¿no? Algunos documentales que salieron hace algunos años, uno en especial que es de Paco Ignacio Taibo, donde habla acerca de esto, ¿no? De que ni siquiera conocemos el rostro de nuestro padre de la patria. Fue hasta que llegó Maximiliano, que a él se le ocurrió a ponerle un rostro al padre de la patria, porque antes de eso se desconocía absolutamente cómo era o cómo fue Miguel Hidalgo, porque obviamente no había retratos en su época, y pues él se dejó pintar muy pocas veces, ¿no? Entonces, ni siquiera sabemos cuál es el rostro de nuestro padre, ¿no? Suponemos más o menos cómo es, y tuvo que venir un extranjero a enseñarnos cómo era el rostro de nuestro padre, del padre de nuestra patria. Entonces, eso es algo de las cosas tristes, ¿no? Dentro de esta conmemoración de la independencia, que por otra parte pues también la celebramos el 15, cuando pues realmente pues pasó el 16. Así es. Todo ese tipo de cosas que pues nosotros pues no nos percatamos, o que a veces pues ya no, nos da igual. Nosotros lo que queremos pues es comer pozole y hasta reventar, ¿no? Pero no nos hacemos conciencia de qué significa esto de ser independiente, ¿no? ¿Cómo estábamos antes de la independencia? ¿Por qué es tan importante para nuestro país, no? Habría que decir que ya sabemos que pues, antes no éramos un país independiente, éramos un país que dependía completamente de España, un país de otro continente que nos vino aquí vino a estos territorios durante 300 años, ¿no? Y gracias a eso pues se conformó lo que ahora nosotros conocemos como la sociedad mexicana, gracias a las castas. Salieron todos estos híbridos de los cuales pues a final de cuentas resultamos nosotros, ¿no? Que ya somos de chile, de mole y de manteca, ¿no? Pero pues recordemos que en ese entonces pues estaban las famosas castas, donde estaban los negros, los mulatos, los zambos, los lobos. Todo eso pasó durante esta etapa de la colonia, hasta que vamos a llegar al año de 1810. Y ahí pues ya vamos a encontrar un completo desacuerdo social, sobre todo de estos personajes que ya propiamente habían nacido justamente en esta tierra y que pues ya se sentían de aquí y que pues querían tener una participación muchísimo más activa, porque aquí quien gobernaba y aquí quien dirigía y quien tenía todo el poder básicamente pues eran los españoles que venían de ultramar, ¿no? Los que venían directamente de Europa. Los que eran nacidos aquí, pues, tenían muy pocos privilegios, muy pocos derechos. Entonces, eso fue una de las consignas, ¿no? De Miguel Hidalgo, y por lo cual empezó este movimiento de insurrección, sí, que habría que decirlo, ¿no?
que habrá dado justamente el grito de independencia, el grito de Dolores como se conoce, ¿no? La madrugada del 16 de septiembre de 1810, y es aquí justamente donde empieza la primera etapa de la independencia para no tardarnos tanto, porque sí realmente es un proceso bastante largo. Estamos hablando de 1810 a 1821, sí son bastantitos años. Entonces, como para hacerlo más resumido, lo podemos ver en 4 etapas, ¿no? La primera etapa, que es esta etapa donde el cura Hidalgo comienza la independencia, que yo la denomino la etapa de la insurrección, que solamente va a durar, yo creo, menos de un año, que es de 1810 a 1811, y va a terminar con la muerte del cura Hidalgo, ¿no? Que le cortan la cabeza junto con sus comandantes más allegados, Aldama, Abasolo, y aquí es donde termina esta primera etapa, que como te digo, pues nosotros la consideramos de la insurrección, donde es una etapa bastante complicada, porque si bien el cura Hidalgo es el que llama a las armas, llama al clamor de la lucha, de la batalla, pero pues él es un personaje ilustrado, un personaje de religión, que no sabe absolutamente nada de un ejército, ¿no? Sí, así es. Por lo tanto, el ejército que él reúne, pues no tiene esta disciplina militar, por lo cual se sabe que esta primera etapa de la independencia, pues es una etapa donde hay carroña, donde hay pues, muchos actos de vandalismo, hechos por el mismo ejército de Hidalgo, ¿no? Porque no tenían, pues imagínense, gente pues no muy culta, que digamos. Sí, o sea, es un poco... Sin saber leer ni escribir. Sí, claro. Imagínense, eran trabajadores de las minas, trabajadores del campo, eran los que seguían a Hidalgo, ¿no? Pues eran personas que pues de letrados no tenían absolutamente nada. Y pues eso fue la primera etapa de la independencia, ¿no? Incluso por eso Hidalgo y Allende tienen problemas, ¿sí? Porque pues uno sí es militar y el otro pues es un sacerdote, que solamente tiene este ímpetu de una revolución, de una independencia, de una insurrección, pero que no tiene idea de cómo organizar a un ejército. En verdad, no sé, hasta yo quiero pensar que en determinado momento, pues no saber qué exactamente buscar, ¿no? Exactamente, sí, porque todavía en esta etapa recordemos que pues no se está buscando tal cual una independencia. Hasta incluso uno de los gritos de Hidalgo pues es viva Fernando VII, ¿no? Es uno de los gritos de Hidalgo, o sea, todavía aludiendo a que él respeta al rey. Él no quiere tal vez a los virreyes y a la gente que está mandando, pero al rey él le sigue teniendo devoción de cierta forma. Sí, aunque el rey pues ya había abandonado España en ese entonces, ¿no? Había abandonado la corona. Entonces pues eso también viene a estallar justamente el año 1810. Le digo, pues es una etapa muy corta pero muy caótica, ¿sí? Va a terminar con la cabeza de los personajes estos insurrectos, y posteriormente pues se le va a heredar el movimiento a Morelos, que para mí Morelos es el personaje cumbre de la independencia, ¿no? Para mí tal vez hasta él podría ser realmente el padre de la patria, porque él sí realmente ya pensaba y ya concebía una independencia, ya tenía algunos conceptos más claros, claro. Aparte su propuesta ya es en un entorno más intelectual, más político, sí, incluso pues él escribe una protoconstitución, tiene más como que esta idea de un Estado-nación y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces pasa a ser una etapa bastante interesante que va a durar desde 1811, que empieza Morelos, hasta que cae también su cabeza, ¿no? En el año de 1814. Esta etapa yo la denomino la etapa de la organización, así es como yo la llamo, ¿no? Porque sí, realmente pues Morelos, que él había empezado desde que Hidalgo tuvo su insurrección, ¿no? Es llamado, Morelos siendo un alumno de Hidalgo, es llamado a las armas, y obviamente era una persona que tenía mucho poder, sobre todo en esta parte del Pacífico, ¿sí? Él siendo de lo que ahora nosotros conocemos ahí de Guerrero, él era de esta parte, entonces él tenía el control de toda esa parte del Pacífico, del sur. Él era muy apoderado y era muy conocido. Entonces, pues, tiene toda esa gente, ¿no? Salvo tal vez Oaxaca, que no era muy bien visto ahí, pero posteriormente llega a ganarse también a los oaxaqueños. Entonces, pues,
tener a esta gente de esa zona, que pues era gente, todavía a la fecha, no son gente muy ruda, pues era tener un gran apoyo. Entonces a partir de ahí Morelos empieza esta campaña que les digo pues va a durar hasta el año de 1814 y es toda esta etapa de la organización. Posteriormente vamos a pasar a la tercera etapa de la independencia de México, que yo la ya denomino la etapa de la guerra de guerrillas. Es una etapa muy complicada porque justamente en el año de 1814 va a regresar Fernando VII a la corona. Sí, se va a ir Napoleón Bonaparte, su hermano el Pepe Botellas, el famoso Pepe Botellas, los van a sacar de España y va a regresar Fernando VII. Entonces, pues aquí hay una gran pregunta, ¿no? O sea, supuestamente estábamos luchando por independizarnos de esta España porque no queremos a los Bonaparte y le rendimos culto a Fernando VII. Pero ahora en este momento pues ya se fueron los Bonaparte y ya está Fernando VII. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos regresamos otra vez a ser una colonia de España o si realmente ya queremos una independencia, ¿no? Entonces ahí ese es ese cuestionamiento que yo creo que les explotó la cabeza, ¿no? Muchos yo creo que pues no sabían ni qué onda. Y aquí va a intervenir un personaje que para mí se me hace el personaje más interesante de toda la independencia de México, ¿no? Que es Francisco Javier Mina. Este personaje muy, muy interesante. Para empezar, él ni siquiera es mexicano, ¿no? Él viene de allá de España. Es uno de estos personajes que lo podemos ver como un revolucionario de cepa. Alguien que tenía el concepto de la revolución dentro de su cabeza. Se me hace mucho, si nosotros lo vemos como ya en estos tiempos, se me hace mucho como la figura del Che Guevara, por ejemplo. El Che Guevara como que hizo una revolución fuera de su país. O sea, se fue hasta Cuba, ¿no? Siendo él argentino, se fue a Cuba a hacer una revolución. Y él creía que este concepto de la revolución lo podía llevar a otros lados y de ahí se fue también a África, ¿no? Aunque no coincidió mucho. Así era también Francisco Javier Mina. Un personaje que comienza sus movimientos en España, es corrido de España, ¿sí? Lo corren de ahí por tener muchos ideales y de ahí se va a recorrer y a luchar en muchas batallas de Europa, de muchos países. Va a intervenir él junto con sus 300 hombres, porque él traía su propio ejército. Y él llega a México, más o menos 1814, 1815, desembarca aquí. Y él, su intención es desequilibrar la corona española a partir de sus colonias. O sea, como que fracturarle un brazo a la corona española desde aquí, debilitarlos y posteriormente llegar a España y tomar el poder, ¿no? Entonces es lo que hace interesante a este personaje, Francisco Javier Mina, ¿no? Un revolucionario de su época. Y esta es una etapa que va a durar del año de 1815 al año de 1817. Y también va a terminar, pues obviamente, con la cabeza de Francisco Javier Mina, ¿no? Este hombre, pues muy interesante, que habría, todos los que nos están escuchando, habría que repasar y leer mucho acerca de él, ¿sí? Y por último, pues tenemos la última etapa, que pues es la de la conclusión, donde pues los personajes principales van a ser Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, que a final de cuentas van a ser los que se van a quedar con el mando de los movimientos de independencia. Ocurre su famoso abrazo que se dan, y posteriormente pues van a llegar a la Ciudad de México, ¿no? Van a entrar en el año de 1821 con su ejército trigarante y con estas 3 garantías, ¿sí? Las 3 garantías que eran religión única, la unión de los pueblos e independencia, era lo que se proponía para el nuevo país que se iba a conformar, ¿no? Todavía no se tenía mucha idea de cuál iba a ser el resultado, ¿no? El resultado va a ser pues un imperio. Lo primero que tenemos después de la independencia de México es Iturbide, que forma el primer imperio mexicano, ¿no? Él sube al poder, se corona a él mismo y pues vamos a ver todo este proceso bastante complicado post independencia de México. Sí, así es. Y bueno, todo esto que tú nos relatas, créeme que yo masticando y haciendo como un poco echando el cassette hacia atrás, sí, claro, de todo lo que yo de lo que he aprendido y todo lo demás, pues obviamente creo que yo al menos no estoy pero ni a la mitad
Uno, lo que tú has llegado a aprender con el correr de los años. Sí, claro. Y a muy poco o con muy poco conocimiento de en verdad lo vasto que es pues, nuestra historia, ¿no? El por qué festejamos el 15 y el 16. Lo que comentábamos al principio, ¿no? Muchísimas ocasiones nos dejamos llevar por la fiesta, ¿no? Por todo el colorido, las costumbres, la comida, ese espíritu, la bandera, ¿no? Lo comentaba nuestra invitada Melina Ibares en el ¿cómo se llama? En el bloque anterior. Pero desafortunadamente el conocer como tal es muy difícil, pues nuestra historia está llena de matices, ¿no? Claro. Está llena, fíjate que esto que tú contabas de Francisco Javier Mina, yo había llegado a escuchar en algún momento, pero nada más como el nombre. ¿No? Claro. Y que formó parte de la independencia, pero no, ahora sí que no más allá, ¿no? Y ahora sí yo creo que es importante recalcar que dentro de un movimiento como lo fue nuestra independencia, hay muchísimos factores que formaron parte de él, ¿no? El cómo pueblo a pueblo, estado a estado, bueno, ahora ya estado a estado, como tal, se fueron agregando, ¿no? Y también sabes que esto que tú comentabas, ¿no? La participación de cada estado fue importante por ahora sí que lo que cada uno fue anexando a este movimiento, ¿no? Como y tú lo dices, y eso es bien cierto, ¿no? Estados como Oaxaca, como Guerrero, que actualmente siguen siendo estados en donde, vamos a decirlo de lucha, manera, ¿no? De lucha, exactamente, ¿no? Cómo eso se ha ido... No, y históricamente así están marcados, ¿no? O sea, no es como que a lo de Ayoxinapan, pues es espontáneo, ¿no? Pues realmente yo creo que la gente no conoce qué es Ayoxinapan, ¿no? O sea, ¿qué historia tiene Guerrero? Exactamente. ¿Qué historia de lucha tiene Guerrero? ¿Qué historia tiene Oaxaca? Oaxaca también, ¿no? Oaxaca? Claro. Y así nos podemos ir con otros estados, con Puebla, ¿no? Con Puebla, claro. Con Puebla, por ejemplo, es muy importante remarcar ese punto. La historia de Puebla, el papel de Puebla en lo que fue la construcción de nuestra independencia. Fue crucial, ¿no? Uno, porque es una entidad más de nuestro país. Número dos, la zona geográfica, ¿no? Y la manera en que se comerciaba y todo lo demás, todo lo que había. Entonces yo creo que hablar de nuestra independencia es quizá aventarnos una charla que no sabemos para cuándo llegue a suceder. Claro, ¿no? Sí. Te digo, o sea, desconocemos todavía muchas cosas acerca de la independencia, desde los personajes hasta pues realmente lo que pasó, porque sí fueron muchos años, ¿no? O sea, nosotros decimos, la independencia como si se hubiera levantado Hidalgo hoy y mañana ya viva México, ¿no? Pero o sea, Hidalgo murió, o sea, Hidalgo ni siquiera nunca vio lo que pasó, porque pues, para empezar, pues él ni siquiera tenía como la idea de una independencia, ¿no? Pero pues nunca pudo ver también lo que pasó, él duró muy poco tiempo. Entonces, pues sí, pues habría que hacer mucha conciencia de lo que realmente pues estamos conmemorando, ¿no? ¿Por qué estamos gritando lo que estamos gritando? Sí, así es. Y obviamente, como lo decíamos en el bloque anterior, ¿no? En base a todo esto, poder valorar muchísimo más pues el México en el que hoy vivimos, ¿no? Porque pues, obviamente algo sí es cierto. El tiempo no se detiene, sigue corriendo, y el año que viene, que por cierto ya, aunque no lo queramos creer, ya estamos saliendo del 2019, ¿no? Ya. ¿No? Ya estamos en septiembre, en 3 meses se acabó. Llega el 2020. Sí. Y otra vez empezamos con lo mismo. Hablo de enero, febrero, o sea, las temporadas, las festividades, y otra vez va a llegar septiembre. Claro, y va a ser aparte un año muy importante porque se van a celebrar 210 años. 210 años, exactamente. Entonces, y después de eso seguirán corriendo los años, claro. y las generaciones que vengan también se empezarán a tomar parte de esa identidad nacional, como ya lo había comentado en algún momento. Y qué mejor que nosotros nos demos a la tarea o tengamos la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Sí, lo que te enseñan en la escuela
está muy padre, pero también pasó esto y también Sí, claro. pasó esto, ¿no? Obviamente siempre con el afán de que esto sea información que nos ayude a sentirnos cada vez más orgullosos de nuestras raíces, ahora sí que de toda la lucha que se tuvo que llevar a cabo para que hoy en día podamos decir ¿cómo es? Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos exactamente, mexicanos, y sobre todo lo que muchísimas ocasiones de lo que muchas ocasiones se habla, ¿no? La libertad, las libertades que llegamos a tener, claro. las libertades que tenemos, los privilegios y derechos que de ello emanan, ¿no? Cuánta sangre ha corrido, ¿no? Para que nosotros podamos estar aquí hablando de esto libremente, ¿no? Habrá que reflexionar también eso. Sí, así es. ¿Quién diría, o sea, quién pensaría en aquellos años de revolución que íbamos a poder llegar a un punto en el que expresarnos podría ser así de fácil, ¿no? Sí, Llevar claro. nuestras ideas hacia otras personas iba a ser así de sencillo, ¿no? Pero pues bueno, algo con lo que quieras concluir, mi querido Fabián. Pues solo que hay que acercarnos más a nuestra historiografía de la independencia, que conozcamos más a todo este tipo de personajes, no solamente a Hidalgo, a Morelos, sino que nos vayamos un poquito más a conocer por ejemplo, a Francisco Javier Mina. De verdad yo se los recomiendo mucho, se van a deleitar leyendo acerca de él. Y más Personajazo. ahora sí que con lo que tú nos contaste de él, Sí, sí. yo creo que Pues esperemos que muchos se acerquen a leer, ¿no? Resulta interesante, ¿no? El ahora sí que conocer un poco más, ¿no? Sí, también de todo, ¿no? De Vicente Guerrero, también ahí hay muchas cosas de él, de Iturbide, del mismo Hidalgo, como te digo, o sea, ni siquiera conocemos la cara de Hidalgo, y eso es el momento, es la hora de todos estos personajes bajarlos del nicho, donde los tenemos de ese pedestal, y verlos a los ojos directamente y poderles preguntar qué pasó. Exactamente. Ahí está la historiografía, chéquenla. Ahora sí que ese punto, créeme que yo también lo iba a mencionar, muchísimas ocasiones, pues no sé, caminemos por ahí diciendo, ay, es que él fue, es que esto, es que es aquello. Sí, sí lo fue, Sí. no hay que negarlo, pero démonos la oportunidad, como dices tú, de humanizarlos, de conocerlos un poco más como la persona, como que sentía, que respiraba, todo, ¿no? Y qué motivos tuvo para obviamente poder llegar a decir, yo me voy a sumar a esto, yo quiero ser parte de esto porque veo que determinadas cosas están pasando, y si pues yo interviniera o yo ayudara, quizá podrían generarse algunas otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de algo que tiene un pro y un contra al mismo tiempo. Uno es, pues, el tiempo pasa y no podemos regresar atrás. Sí, claro. ¿No? Y lo que vemos en los libros de historia, obviamente, pues no lo están contando los protagonistas de esos hechos. Claro. No, entonces, pues lo único que nos queda por hacer es buscar todas esas claro, y hacer estas comparaciones, no todos tenemos la razón. Eso es lo bueno, eso es lo bonito de la historia, ¿no? Que es completamente subjetiva, cada quien la va a entender como quiere y cada quien va a tener al final su respuesta, su resultado, no siempre va a ser 2 más 2 es igual a 2, siempre va a ser un resultado diferente dependiendo pues cada quien, ¿no? Entonces pues habría que consultar entonces varios libros, no nada más quedarnos con la historia oficial. Exactamente, y eso enriquece mucho, ¿no? Claro. Porque obviamente te vas a encontrar con datos, te vas a encontrar con más personajes, vas a encontrar hechos, con más hechos, te vas a encontrar con, no sé, vamos a decirlo de esta manera, con la sorpresa de que quizá determinado grupo de personas, quizá determinada región participó y esta participación fue crucial para, y que hoy en día pues muchísimas ocasiones pues no lo tomamos en cuenta, ¿no? Es como, por ejemplo, aprovechando rápidamente, haciendo referencia a un evento en el que pues, nuestra compañera Melina también nos vino a hablar, ¿no? sobre Cuautlancingo, ¿no? Muchas ocasiones nos olvidamos de voltear a ver a esos detalles que formaron parte importante de. Claro. Sí, no volteamos a ver esos detalles tan importantes, ¿no? Que pues muchas veces son los que nos dan las respuestas. Sí, hay que buscarle, ¿no? Para ahí siempre están las respuestas, solamente hay que aprender a buscar, aprender a estar bien ahí. Así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y ya saben, aquí estamos. Así es.
Y pues un saludo a todo el público que nos escucha. Ya saben que como cada día martes en punto de las 5 de la tarde, a veces 1 o 2 minutos un poco más tarde, nos estaremos escuchando. Y pues rápidamente haciéndole la recomendación a todos que pueden escucharnos a través de su portal www.ansusmultimedios.com, en donde se van a encontrar con unas playlists, o sea, nuestras listas musicales que se están escuchando las 24 horas del día. Hay para todos los gustos, entonces no se olviden de darse la vuelta por su portal www.ansusmultimedios.com. Hasta la próxima.